Inicia el golpe de Estado contra Sheinbaum. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cita a juicio a la nueva presidenta a los Estados Unidos. En México, la Suprema Corte tratará de frenar la histórica reforma. La nula Comisión Interamericana convocó a audiencia en Washington a la presidenta Claudia Sheinbaum por la reforma judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia el próximo 12 de noviembre a las 14 horas en su sede en Washington, D.C. para discutir cuestiones referentes a la reforma judicial publicada en el Diario de la Federación el pasado 15 de septiembre. A través de un comunicado, la secretaria ejecutiva Tania Renaud Pansin contestó a la solicitud de la Iniciativa Americana por la Justicia de Federico Ariel Bascheto, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil, Juana Fuentes Velázquez, en la que se plantea una audiencia durante el próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar cuestiones referentes a la reforma judicial. Para participar de la mencionada audiencia, las personas asistentes deberán contar con la acreditación correspondiente. Para tal efecto, es necesario que remitan a la CIDH dentro de los próximos 10 días la confirmación de su asistencia en la fecha y hora arriba indicadas y la lista de personas integrantes de su delegación, dice el comunicado. Asimismo, solicitó que en un plazo de 20 días, contándose a partir del 30 de septiembre del 2024, se envía a la Comisión un documento escrito donde se resuman los principales aspectos de su exposición, así como toda documentación que se considere necesaria en el marco de la audiencia. Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que dicha audiencia fue otorgada unificando más de una solicitud. Las organizaciones solicitantes de todas las solicitudes unificadas deberán dividir el tiempo correspondiente, advirtió. Desde México, la Suprema Corte vuelve al ataque y tratará de tirar dicha reforma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó analizar la reforma judicial tras la votación de 8 votos a favor y 3 en contra. Esto luego de que el Pleno de la Corte inició el análisis de las consultas a trámite que fueron presentadas por jueces y magistrados federales para tratar de frenar la aplicación de la reforma judicial. Así fue la votación de los magistrados. Entonces tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro, usted es útil. Por de los resolutivos. Señor ministro González. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. Señor ministro Tizal. En contra. Señor ministro Evel Morales. Yo voto a favor porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Señor ministro Padre Ollado. Son congruentes con las consideraciones de la mayoría, a favor. Señor ministro Batres Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Potissi. Señor ministro Pérez Dayán. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Por el proyecto. Señora ministra Presidenta, me permito informar que existe mayoría de 8 votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto y dado lo avanzado de la hora voy a levantar la sesión y convoco a las y los señores ministros para la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Gracias. El Pleno analiza el primer proyecto del ministro ponente, Juan Luis González Alcántara, quien plantea admitir la consulta de los juzgadores al referir que el máximo tribunal puede velar por la independencia del Poder Judicial. En su intervención, la ministra Yasmín Esquivel Moza dijo que la petición de jueces y magistrados para revisar la reforma judicial debe ser desechada por ser improcedente y se manifestó en contra del proyecto. Argumentó que los actos de los cambios constitucionales se han consumado de manera irreparable. En su intervención, la ministra Loretta Ortiz también señaló que está en contra de dar trámite a la petición de los juzgadores para revisar la reforma judicial y se pronunció en contra del proyecto.
En su participación, la ministra Lenia Batres Guadarrama resaltó que dar trámite a la queja de los jugadores sería una afrenta política contra los órganos facultados para reformar la Constitución y la Corte la violaría valiéndose de una absurda interpretación. También se manifestó en contra del proyecto. Se estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia del Poder Judicial. La ministra Ana María Ríos Farjat se mostró de acuerdo con el proyecto y afirmó que la Corte tiene la facultad para dirimir cualquier controversia que afecte al Poder Judicial. El ministro Javier Lainez explicó que se trata de un asunto inédito y aseveró que no es el momento para debatir la validez de la reforma constitucional y cuando llegue ese momento podrá explayarse. Además, no se pronunció a fondo y lo hará en caso de que prospere el proyecto. El ministro Alberto Pérez Dayán también se manifestó a favor de darle trámite a la queja contra la reforma y enfatizó que no se debe adelantar vísperas ni afirmar que el único resultado será desconocer una reforma constitucional. El ministro Luis María Aguilar expresó que está con el proyecto y de acuerdo con dar trámite a la queja de los juzgadores contra la reforma judicial, ya que el máximo tribunal del país está facultada para velar por la autonomía del Poder Judicial y aseguró que la Corte es un órgano creado por la Constitución y el pueblo de México. El ministro Jorge María Pardo Rebolledo resaltó que la Corte debe ejercer su facultad que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se puede entrar al fondo. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena adelantó que votó a favor del análisis, sin embargo no comparte algunos argumentos y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piñas Hernández, se manifestó a favor del proyecto. Por cierto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a las declaraciones de un político del partido ultraderechista español Vox que la llamó analfabeta e ignorante. Dijo que su gobierno seguirá pidiendo que España se disculpe por la conquista, respondiendo a los dichos y los señalamientos del político, a quien le dijo le enviará pruebas sobre la grandeza de México. Vox es un grupo parlamentario en España. Dice, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto, y mucho menos por hacer las cosas bien, frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Imagínense. Vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica, en muchos sentidos. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó incluso así aquí en México. O esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.